Buenas tardes y bienvenidos a Conéctate, Sociología UDEA, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les traemos un tema muy interesante, dentro de la línea de la sociología comprensiva. Hoy con nosotros nos acompañan dos estudiantes de sociología, ellas son Valentina Colorado y Carolina Jiménez. Hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Hola, buenas tardes, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a estar hablando sobre el contexto de descubrimiento en una investigación que realizamos durante el curso de diseño cualitativo. Este tema es sobre las manifestaciones de exclusión por los que atraviesa la población sexo-género diversa o la población LGBT en el espacio público de la ciudad de Medellín. Para hablar entonces de ese contexto de descubrimiento, lo que hicimos fue tomar varios referentes teóricos, como la metodología desde la óptica de Max Weber, para hablarles de cómo fue que se determinó el objeto de estudio, junto con esa discusión sobre los valores teóricos, la afinidad electiva y la apreciación del conocimiento en general. Pero también retomaremos categorías expuestas por lo que es Henri Lefebvre, con la división tripartita del espacio, y abordaremos la perspectiva de George Simmel acerca de la actitud blasé y la exclusión en términos sensoriales. Así que pues sí, empecemos con mi compañero. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Entonces empecemos de una vez. En primer lugar, en el proceso de descubrimiento de nuestra investigación se plantearon varias ideas y una de las más destacadas y que generó mayor interés fue la población sexo-género diversa, que se ha visto condenada al rechazo social, al desconocimiento de buena parte de sus derechos por el Estado y al atropello de los mismos sin ningún tipo de defensa. Entonces es por esto que decidimos investigar para posteriormente evidenciar esas manifestaciones de exclusión por las que atraviesa la población LGBT en el ejercicio de apropiación del espacio público de la ciudad de Medellín. Aunque indudablemente pues esta población en Colombia ha alcanzado varios objetivos, como son los colectivos políticos y sociales para el reconocimiento de sus derechos vulnerados en el pasado, aunque se siguen obviamente presentando esas manifestaciones de exclusión, reiterando así que Colombia, como un país conservador, intenta romper esas fronteras del pensamiento acerca de la libertad sexual. Exactamente, y es por eso que uno de los referentes teóricos y como esa herramienta fundamental que quisimos tomar es de Max Weber también, y es ese texto de ensayo sobre metodología sociológica y especialmente el capítulo La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social. Eso nos permitió partir de una discusión de lo que son los valores teóricos, y la cuestión de esos valores es elegir alguno de ellos de acuerdo a nuestra propia cosmovisión. Cada individuo va a tomar posiciones ópticas diferentes, pero partir desde ese punto particular no le va a restar ninguna posibilidad de objetividad a este X o Y tema que escogimos, ya que los juicios de valor confieren ese sentido y significado particular y son percibidos por nosotros como algo objetivamente válido. Eso es lo que nos comparte Weber. Bueno, entonces dentro de ese orden de ideas que viene trabajando mi compañera en la elección del objeto por parte de nosotras como investigadoras, específicamente en la selección de la dimensión conceptual sobre las manifestaciones de exclusión por las que atraviesa la población sexo-género diversa, es una cosmovisión determinada que depende del grado de afinidad electiva, es decir, es la fase de apropiación que se presenta de acuerdo con el interés que se tiene por un valor. Por lo tanto, esta investigación y esta construcción del contexto de descubrimiento tiene como objetivo defender esta toma de posición con respecto a una perspectiva específica. Entonces, claro, de acuerdo a mi perspectiva específica o mis valores específicos, yo tengo una mirada, una visión sobre cómo entiendo esas manifestaciones de exclusión por los que atraviesa la población LGBT. Pero eso no significa que no se puedan modificar, que no puedan variar, porque la gracia de investigar es que sea algo dinámico, que se presenten distintos puntos de vista,
ópticas diferentes, y con eso queremos decir es que cada individuo y cada dimensión puede variar dependiendo del foco en que se le mire, de cómo vas a investigar o cómo vas a mirar la exclusión en el espacio público. Bueno, entonces de esta manera, en la determinación y la elección valorativa se estableció como fenómeno de estudio comprender y analizar desde la perspectiva de los actores que pertenecen a la población algunos detalles en su día a día que reflejen las aún presentes manifestaciones de exclusión, pues que inevitablemente afectan sus condiciones laborales, sociales, personales. O sea, en su conjunto, cómo viven sus días en el espacio público de la ciudad de Medellín. Además, con este trabajo y con sus alcances, se busca realizar un aporte investigativo que permita vislumbrar la importancia que tiene este tema de investigación, o sea, esta toma de posición, y a su vez también presentar las continuas luchas a favor del reconocimiento jurídico y social de derechos de la población sexo-género diversa. Bueno, y ya para hablarles como de esa fase de observación y delimitación del objeto de estudio, seleccionamos a Medellín. Medellín como segunda ciudad de Colombia y con uno de los centros urbanos más densamente poblados del país. Y aunque su población sexo-género diversa sigue siendo minoría poblacional, es verdad que ocupa un lugar importante en el espacio público. Ellos se concentran ya desde hace varias décadas en lo que es el sector del centro, como la calle Barbacoas o el sector El Machete, y sin embargo, a pesar de que ellos tratan de apropiarse del espacio público, organizando la marcha anual del orgullo gay y en espacios de homosocialización, y que ya tienen ese reconocimiento institucional con el acuerdo 08 del 2011 de la alcaldía de Medellín para que respeten sus derechos, es indudable que la población ha sido objeto de exclusión por medio de actos sean de violencia sexual, de crímenes de odio, incluso del mismo desplazamiento intraurbano y de amenazas directas que llegan a través de panfletos firmados por grupos que se autodenominan de limpieza social, incluso ese abuso de autoridad y discriminación por parte de la policía. Y en muchos casos también la misma población ha sido víctima del conflicto armado, como es el caso de la mesa LGBTIQ+, de la Comuna 8, que ya es reconocida por la Unidad de Víctimas como el primer sujeto LGBT de representación colectiva, algo sumamente importante. Bueno, conforme a lo anterior y lo que venía trabajando Carolina, a partir del ejercicio de investigación y la formulación de la matriz metodológica, establecimos una serie de categorías de análisis que en un principio se tuvieron en cuenta y que a lo largo del contexto de descubrimiento se fueron delimitando. Entonces, como categoría de primer orden tenemos a la población sexo-género diversa y como categoría de segundo orden el espacio público. Bueno, entonces se propone este sistema categorial para clasificar y poder establecer distinciones. Pues porque esto nos ayudará y nos guiará en la indagación y en la recolección de los datos para la problemática que elegimos. Además, estas categorías que acabo de mencionar nos amplían el objeto de investigación y de igual forma nos permiten hacer más precisión en la búsqueda de información que dará respuesta a nuestra pregunta problema. Bueno, según lo anterior y con el fin de determinar el objeto de estudio y plantear el énfasis, se realizó como una revisión de distintas fuentes desde algunas perspectivas analíticas. Entonces es por esto que se retoma lo que plantea Henri Lefebvre en su texto de la producción del espacio para comprender la dimensión conceptual de apropiación del espacio de la población sexo-género diversa desde las tres dimensiones. Entonces, en primer lugar tenemos el espacio concebido, que es la representación del espacio que depende de las relaciones de poder y de producción en el que se intenta establecer incluso por la violencia.
tanto sobre los usos ordinarios como sobre los códigos que los organizan. Bueno, en un segundo tenemos el espacio vivido, el cual es el espacio de representación, que es experimentado por sus habitantes a través de símbolos. Y como último tenemos el espacio percibido, el cual puede entenderse como un lugar de paso cotidiano, el cual se comparte pero se percibe de manera diferente según la posición de la persona que observa, pues sea por la clase, la edad, el género, etc. Entonces sí, o sea, lo que finalmente hizo esa clasificación del espacio percibido fue que nos permitió ya preguntarnos acerca de las emociones en la acción de percibir, y encontramos también una relación con la referida actitud blasé que propone Simmel, en donde establece que son esas condiciones sociales de la ciudad moderna, esa creciente cosificación de las relaciones sociales y también ese acrecentamiento de la vida nerviosa, lo que tiene un impacto a nivel sensorial y afectivo de la vida del individuo, del urbanita. Y es posible entonces que lo que percibamos nos haga sentir ciertos estados anímicos, o como lo plantean desde la sociología de los sentidos, esa percepción está ligada a emociones o a posición afectiva del individuo. Entonces podemos llegar a percibir con indiferencia o con amor, odio o incluso con rabia. Y la obra de Simmel lo que nos permite es retomar cómo esos individuos, a partir de condiciones materiales e históricas, logran cierto tipo de percepción a través de los sentidos, y también visibilizan qué efectos genera esa percepción, no solo de forma individual, sino una percepción más mutua, una percepción recíproca. En ese orden de ideas, entonces la óptica relacional simmeliana nos permite conectar o hilar cómo ese sentir da lugar a un proceso continuo de interacciones entre individuos, y también nos permite entender cómo es que el momento histórico a su vez permite ciertos cambios sociales que reorientan posibilidades de percibir. Sin embargo, pues Simmel no excluye otros modos de socialización, ya modos de socialización institucionalizados por entidades como el Estado, la familia, que no son siempre producto de la voluntad de los individuos, sino que también habla sobre ellos. Y el autor Simmel plantea que toda coerción o forma de exclusión social deben ser analizadas, tomando como punto de partida esas formas de relacionarse que me permitan detectar ese modo de formación de los lazos sociales entre grupos o entre poblaciones. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que venía trabajando mi compañera y según la óptica de Simmel, estas manifestaciones de exclusión por las que atraviesa esta población se pueden presentar de forma cotidiana, a través de gestos de desagrado, miradas o unas palabras explícitas de odio. Y ese sentimiento presenta efectos materiales y espaciales específicamente sobre la población LGBT. Entonces, a partir de aquí podemos hacer una diferencia entre Lefebvre y Simmel. Para Simmel, la distancia o la proximidad no tiene nada que ver con el espacio físico, sino con el sentido que se le asigne a lo que se percibe. Como diría él, la impresión sensorial es tomada como medio para consentimiento del otro, o sea, lo que veo, oigo, siento en él no es más que el puente por el cual llego al mismo, como objeto de mi conocimiento, y a su vez también se presenta de forma sentimental, y que es la impresión sensible de los otros que produce. Entonces puede ser unos sentimientos de placer y dolor, de elevación o humillación, o de excitación o sosiego. Mientras que para Lefebvre esa concepción del espacio se transforma y no es solo una expresión de las relaciones sociales, sino que también es un factor constitutivo de las mismas, o sea, es decir, que el espacio es un producto social, y es entonces cuando él mismo es adueñado para la producción de la plusvalía.
y que se convierte y se modifica según esas exigencias del mismo capitalismo. Entonces el autor también plantea que existe una creciente expansión urbana que fomenta esa segregación espacial y también el empobrecimiento y una restricción en los mecanismos de participación a determinados grupos sociales, y pues en este caso sería a la población sexo-género diversa cuando está desarrollando su apropiación espacial y cómo estos afrontan a partir de unas consecuencias de esas distintas manifestaciones de exclusión. Bueno, y ya como para finalizar, lo que este contexto de descubrimiento nos permitió fue comprender que hay múltiples posibilidades para abordar. En este caso fueron manifestaciones de exclusión que se presentan dentro del espacio público, pero nosotros tomamos varias perspectivas teóricas como fue Lefebvre, Simmel, y retomamos esa reflexión metodológica de Weber para hacer nuestra propia reflexión, y nos posibilitó como investigadoras conocer que así se metan emociones y sentimientos, eso no le resta objetividad científica. Y nada, agradecer a este espacio. Fue todo un placer. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Y a nuestros queridos oyentes, esperamos que hayan disfrutado mucho este contexto de descubrimiento de la investigación de nuestras compañeras. Vamos a unos cortos comerciales, no te despegues y sigue con nosotros en Conéctate Sociología Udea.